mucho gusto. Mi nombre es Deini Amanda Yulisa Chan. Mi número de registro estudiantil es 2020-3116C. El grupo cooperativo en el que participo es el Club de los Investigadores. Soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente. Estoy en el segundo semestre. Esta oportunidad les voy a exponer lo que es el método cualitativo. Y es un método de estudio que nos ayuda a evaluar e interpretar a profundidad una investigación y un fenómeno que queremos presentar. Iniciamos. Libro Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, por Roberto Hernández Sampiere, Cristian Paulina Mendoza Torres. El inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de la hipótesis e inmersión en el campo. Roberto Hernández Sampiere nos comenta que para él un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso y de algo tenemos certeza. Debemos mantener la mente abierta y estar preparados para adaptarnos al cambio. Los objetivos de aprendizaje es formular el planteamiento para investigar desde la ruta cualitativa, visualizar los aspectos que deben tomarse en cuenta para comenzar un estudio cualitativo, comprender cómo se inicia una investigación cualitativa, conocer el papel que cumple la revisión de la literatura y las hipótesis en el proceso de la investigación cualitativa, entender los criterios para determinar que un problema de estudio es investigable y pertinente mediante el enfoque cualitativo. También se trata de un modelo de investigación de uso extendido en las ciencias sociales, ya que esto es basado en la apreciación e interpretación de las cosas en su entorno y contexto natural. Y así iniciamos lo que es la ruta de la investigación cualitativa. Esencia de la investigación cualitativa. La investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. El propósito de la investigación cualitativa es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional. Esta información puede resaltarse muy útil para cada profesional en el ámbito laboral, ya que nos permite cumplir metas que provienen principalmente de las personas involucradas por medio de procesos y programas. Esta información puede hacer uso de la investigación cualitativa con el fin de sistematizarla y profundizarla. La investigación cualitativa le puede servir a un ingeniero del área de producción para conocer en profundidad cuáles son los obstáculos que perciben los trabajadores para lograr optimizaciones en los procesos y cómo superarlos, a un mercadólogo para conocer a detallada la necesidad de los clientes y consumidores, a un arquitecto para comprenderse con lo que requieren los futuros compradores de viviendas y así construir casas que respondan a sus demandas, como también a los docentes o maestros a comprender completamente el impacto que tienen sus enseñanzas en los alumnos.
Y por último, por ejemplo, al médico, psicólogo o enfermera, la investigación cualitativa le ayuda a un diagnóstico más integral de sus pacientes. La indagación cualitativa sirve para llegar a más profundidad sobre el tema, fenómeno e investigación que estamos presentando. ¿Qué implica plantear el problema de investigación? Plantear el problema de investigación cualitativa nos quiere decir que lo cualitativo es inductivo y necesita conocer con mayor profundidad el terreno que está pisando. En este caso, debe saber al fondo dónde radica la cultura, su historia, sus características y su esencia. Uno de los problemas de estudio siempre va a llevar planteamiento cualitativo, que puede ser el propósito u objetivo, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad. Una exploración de la deficiencia del conocimiento del problema y la definición que inicia del ambiente o contexto donde se realiza la investigación. Los elementos del planteamiento del problema bajo la ruta cualitativa iniciamos con lo que son los objetivos y preguntas. Un objetivo que se presenta en varios estudios cualitativos se refiere a interpretar la implantación de un proceso de innovación en una escuela o de un tratamiento médico en ciertos pacientes, o la llegada de una bebé a la familia, nos da a conocer que estamos hablando de interpretar las percepciones sentimentales y emocionales de los involucrados desde su punto de vista. Como complemento a los objetivos de investigación, también se deben plantear las preguntas de investigación, aquellas que pretendan responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Las preguntas de investigación deben ser congruentes con los objetivos. La justificación es el estudio que necesita la aprobación de otras personas. Puede incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque su abordaje sea cualitativo. Las consecuencias del abuso sexual. Este ejemplo lo podemos utilizar para darnos cuenta que por medio de las estadísticas nos muestra el número de abusos y denuncias, como también las consecuencias y daños que han sufrido los infantes. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y la capacidad. Esto se relaciona con las deficiencias en el conocimiento del problema. En la viabilidad tenemos que indicar las contribuciones que haremos en la investigación y en el conocimiento que estamos trabajando actualmente. Deben de ser más abiertos, expansivos, no direccionados desde un inicio, y también nos sirven para ser orientadas y aprender de experiencias y puntos de vista de los otros individuos. Al plantear el problema, es importante que tengas en mente que la investigación cualitativa debe ser realizada primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis, por ejemplo, hospitales, cuartos del paciente, las zonas preoperatorias, hasta el restaurante y los corredores o pasillos. Como según insisto, tenemos las variables no están controladas ni manipuladas.
De hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, vivencias y mecanismos de confrontación. Siguiente inciso son los significados que se toman de los propios participantes y por último son los datos que no se reducen únicamente a valores numéricos. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Perspectiva teórica, recolección de datos y análisis. ¿Qué papel desempeña la hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador. Y entre la hipótesis de trabajo podemos encontrar que deben de ser hipótesis generales, emergentes, flexibles y contextuales, que van afinándose ya que se adaptan a los datos, primeros resultados y avatares en el curso de la investigación. Las hipótesis se van modificando, adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de datos. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? El ingreso en el ambiente, o sea, el campo. Una vez que has elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comienzas la tarea de responder las preguntas de investigación. El ambiente puede ser también como el planteamiento del problema, y el contexto implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. Como recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente, así como para ser aceptados, podemos tomar en cuenta las siguientes: desarrollar relaciones y ganarse la confianza de todos, siendo amable, sensible, cooperativo y empático. Utiliza todas las técnicas de acercamiento, por ejemplo, programas neurolingüísticos, así como también habilidades sociales. Y en el siguiente punto tenemos apoyo a los participantes en alguna necesidad. Demuestra un genuino interés por la comunidad y por último debes estar abierto a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes. Ingresas al ambiente o campo y debes decidir que en el lugar específico realizarás la recolección de datos y validar y si la muestra se mantiene, observar lo que incluye en el ambiente y comenzar a adquirir el punto de vista de los participantes. En el siguiente punto vamos a hablar sobre lo que son las anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Esto resulta conveniente ya que tales registros y notas se guardan o archivan de maneras separadas por eventos, temas o periodo. Entre las anotaciones podemos observar que están 5 anotaciones de la observación directa, que trata sobre las descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y participando del contexto y de los casos o participantes observados. Como inciso 2 tenemos anotaciones interpretativas. Son nuestros comentarios sobre lo hecho, las interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes mientras estamos realizando lo que es la investigación cualitativa.
3. Anotaciones temáticas. Son ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categoría y temas que surjan conclusiones preliminares y descubrimientos que van arrojando mientras observamos. 4. Anotaciones personales. Se refieren a los aprendizajes, los sentimientos, las sensaciones del propio investigador. 5. Anotaciones de la actividad de los participantes. Son cambios inducidos por el investigador, como los problemas en el campo y las situaciones inesperadas. La bitácora o diario de campo es una especie de diario personal, donde además se incluyen descripciones de ambiente y eventos, mapas del contexto de lugares, diagramas, cuadros y esquemas, listado de objetivos, aspectos de desarrollo de la investigación. Y nos pasamos al siguiente capítulo, que es capítulo 12 y lleva como título Selección de la muestra en la ruta cualitativa. Roberto Hernández Sampiere nos comparte que para él es un estudio cualitativo y las decisiones respectivas al mostrarlo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que están constituyendo una base de datos creíbles, confiables y válida para abordar el planteamiento del problema. Después de la muestra de emisión, inicialmente es la muestra de origen. Permite sumergir a profundidades en el contexto a través de los datos recolectados y esto nos ayuda a analizar la información. Las unidades de muestreo puede ser obviamente de personas como también de animales y otros seres vivos. Niveles de muestreo individuales al social. Entre ellos está la práctica. Es una actividad conductual que se refiere a una actividad continua. Los episodios implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Los encuentros es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Los papeles o roles son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas y el papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido y significado a sus prácticas. Diadas, parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos son los que representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido. Organizaciones son unidades formadas con fines colectivos, poseen su origen, estructura jerárquica y culturas. Entre ellos están los valores, los mitos y los ritos. Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Subculturales. Estas han sido estudiadas tradicionalmente, aunque los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecieron la aparición de nuevos tipos de esta unidad social. Los verdaderos seguidores o hinchas de un equipo se puede tomar como ejemplo. Después nos pasamos a factores que intervienen para determinar o sugerir un número de casos. Entre ellos está capacidades operativas de recolección y análisis, el entendimiento de fenómeno, nueva información de datos agregados y la naturaleza del fenómeno bajo análisis. Muestras necesarias para la investigación cualitativa. Las muestras dirigidas por propósitos son de varias clases y entre ellas conoceremos las siguientes. Las muestras de participantes voluntarios.
A esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionado, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden una invitación. La muestra de expertos. Estas muestras son frecuentes en investigaciones cualitativas, muy exploratorias para generar hipótesis más precisas o la materia prima de diseños de cuestionarios. La muestra de casos tipo. Estos son estudios con perspectivas fenomenológicas. Son objetivos de analizar como valores, también experiencias y significados de un grupo social. La muestra por cuotas es usada frecuentemente en estudios de opinión y mercadotecnia. Muestras diversas o de materias, variaciones. Son más previos de perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar las diversidades de casos para la localización de diferentes patrones e imaginación que puede acoplar al fenómeno que estamos presentando. Muestras homogéneas. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en el grupo social. Muestras en cadena o por redes. Como también tenemos las muestras de casos extremos, muestras por oportunidad, que se trata de casos de manera fortuita, se presenta ante el investigador justo cuando lo necesita. La muestra teórica o conceptual. También está la muestra confirmativa, muestra de casos sumamente importantes o críticos para el problema de análisis, ya que estos a veces hay casos del ambiente que no podemos dejar afuera. Por ejemplo, en el estudio sobre la guerra cristera no podíamos quedar excluidos los cronistas de la ciudad. En una investigación cualitativa en una empresa no es conveniente prescindir del director general y todos los altos ejecutivos. Incluso hay muestras que únicamente consideran casos relevantes. Y por último tenemos muestras por convivencia. El muestreo cualitativo es usual al comenzar la identificación del ambiente propicio, luego de grupos y finalmente de individuos o otro tipo de casos. Y por último, para ir terminando, les comparto esta frase que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma sea apenas otra alma, de Carl Jung. Muchas gracias.